Hay algo que la adoración produce y es que se abran puertas. Algo sucede, milagros suceden. Hay algo que sucede en el ambiente espiritual, algo que provocamos en el corazón de Dios cada vez que adoramos con un corazón contrito y humillado. Dentro de lo que encierra el concepto de adoración no es saber cantar, no es afinar para cantar una canción, sino va más allá, mucho más allá. Tiene que ver con la actitud de nuestro corazón, tiene que ver con nuestra acción diaria. No adoramos solo cuando estamos en la transmisión, no adoramos solo cuando estamos congregados, reunidos en la iglesia. Adoramos todo el tiempo con nuestro estilo de vida, con nuestro diario vivir, con todo lo que hacemos. No únicamente en estos ambientes hermosos donde cantamos, que también es parte de la adoración, reconocer lo que Dios es en nosotros, reconocer su santidad, reconocer su belleza y disfrutar de su presencia. Es hermoso cuando dedicamos un tiempo, es hermoso cuando apartamos un momento como este y decimos: Señor, aquí estoy, es todo lo que soy. Pero en nuestro diario vivir, en los quehaceres, en nuestro tiempo laboral, en nuestro tiempo en familia, en todo tiempo nosotros podemos adorar al Señor, podemos amar al Señor con nuestras acciones. Y quiero decirte que la adoración encierra algunas cosas más allá que simplemente cantar, y las vamos a ir estudiando poco a poco. Y la primera que quiero dejar hoy en tu corazón es obediencia. Obedecer es adorar. Obedecer es adorar. Y quiero que me acompañe y podamos leer el Salmo 51, en los versículos del 16 al 18, y tomando un poco del contexto de lo que está viviendo el salmista. Este salmo lo escribe porque entendió que falló delante del Señor. Este salmista que ama a Dios con todas sus fuerzas le falló al Señor, y se da cuenta de su error, se da cuenta de su pecado y hasta dónde llegó su pecado. No midió las consecuencias. El deseo del corazón lo llevó más allá de lo que imaginó su mente, hasta el punto de provocar muerte en una persona con tal de quedarse con su mujer. Cuando él ve y puede reflexionar acerca de lo que hizo, corre rápidamente y escribe este salmo hermoso acerca de reconocer su error, reconocer su perdón. Pero dentro de lo que está reconociendo hay algo vital, y quiero que podamos notarlo. Dice el versículo 16: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. No te preocupas tanto, Señor, por el protocolo. No es eso. No es el lugar, no es la forma, no son las canciones que podríamos entonar. Ve al versículo 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Eso es lo que termina diciendo. Pero me llama la atención cómo él puede reconocer y darse cuenta que no era el protocolo, no era la forma en que lo podía hacer, que muy bien se la sabía. David sabía hacerlo muy bien, pero va un poco más allá y nos da una gran lección y nos dice: tú buscas o tú prefieres no todo ese gran protocolo, sino lo que hay en nuestro corazón. Y entiendo que no está la palabra obediencia literalmente allí, pero está implícito. Quiere decir, él está obedeciendo al mandato del Señor de llegar, porque dice:
Él entiende que lo que Dios busca es el corazón. Lo que Dios quiere es su corazón. Entiende que lo que Dios necesita de nosotros es la obediencia. Parte de la obediencia es obedecer a sus mandatos, a lo que Él nos ha mandado a hacer, a lo que Él ha dicho, a lo que Él busca de nosotros. Y en obediencia, David no se sintió obligado, sino veo cómo la obediencia lo lleva. La obediencia a sus mandatos, la obediencia a su palabra, a su ley, lo lleva al punto de rendirse y tener un corazón contrito y humillado. Eso es en obediencia. No es porque se sintiera en la postura correcta como para acercarse a Dios. No es que se sintiera orgulloso de lo que había sucedido, lo que había hecho. Está avergonzado, está sufriendo las consecuencias. Pero por obediencia va y dice: ok, ¿quieres un corazón contrito y humillado? Aquí estoy. Aquí está mi corazón. Hay algo maravilloso que sucede cuando nosotros obedecemos a la palabra, obedecemos a su instrucción. Allí estamos adorando. Cuando obedecemos, estamos adorando. Y esta obediencia abre puertas. Quiero retroceder un poco en el tiempo y recordar lo que sucedió tiempo atrás. Cómo es que David llega a ser el rey de Israel. Si usted recuerda, el pueblo de Israel inicia con el primer rey, Saúl. Dios llama a Saúl, Dios lo escoge, fue ungido por Dios. No fue posicionado, no fue electo por el pueblo, sino fue Dios mismo escogiendo a Saúl para que gobernara, para que pudiera estar al frente y por medio de él, Dios obrar por medio de él y gobernar a todo el pueblo. Sin embargo, a lo largo de la historia nos damos cuenta cómo es que el rey Saúl comete muchos errores. Inconscientemente o conscientemente no obedece a la voz de Dios, y Dios le da instrucciones específicas de lo que tenían que hacer, pero siempre hizo algo diferente a lo que Dios le estaba pidiendo. En otras palabras, no estaba obedeciendo. No estaba obedeciendo a la instrucción de Dios. Y esto lo que produjo fue que Dios buscara a alguien que sí estuviera dispuesto a obedecer. Y ese fue el rey David. Fue el rey David. Dios dice: con este hombre no puedo hacer muchas cosas porque no está dispuesto a obedecer. Lo que produce nada más es que cierran las puertas, se cierran las puertas. Yo no puedo hacer más. Quisiera hacer mucho, quisiera darle victorias, quisiera ayudarle a direccionar, a gobernar al pueblo, pero no me obedece, no puedo, tengo un tope. Así es que Dios decide y dice: le voy a quitar el reino de sus manos, voy a tener que sustituirlo. Y dice la palabra que Dios dice: yo me he guardado a un hombre que va a obedecer, un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo le pida, un hombre que va a obedecer a toda la instrucción que yo le dé. Y David, sin saberlo, David estando allí cuidando las ovejas, pastoreando las ovejas de su padre, adoraba a Dios. Sabemos que es un salmista, fue un salmista increíble, que escribió muchos salmos que nos enseña acerca de la adoración a Dios, cómo exaltar su nombre, cómo reconocer la grandeza de Dios, cómo reconocer quién es Dios para nosotros, que es nuestro refugio, que es nuestra fortaleza, que es nuestra roca. Y estando allí en lo secreto donde nadie lo veía, aprendió obediencia, aprendió sujeción,
aprendió a seguir instrucciones y eso le abrió una puerta. ¿Por qué no buscaron a alguien más? ¿Por qué no buscaron a alguien más que tuviera como la talla? Recuerda que estaban buscando que Dios envía al profeta Samuel para ungir al rey, al nuevo rey que iba a sustituir a Saúl. Y el profeta se confundió porque estaba viendo el porte de sus hermanos, pensando en la talla, pensando en el porte del rey Saúl. Pero Dios no estaba buscando a alguien físicamente capaz, sino alguien que tuviera el corazón con la capacidad de obedecer. Si algo tocaba el corazón de Dios, más que las canciones y lo que David pudiera componer y hacer, era su obediencia. Y lo recalca y dice: yo me he buscado un hombre conforme a mi corazón, que va a hacer todo lo que yo le pida. Iglesia amada, ¿cuánto tiempo nos hemos esforzado por tratar de adorar a Dios y pensar que es únicamente cuando venimos a la iglesia y que cuando tenemos estos tiempos acompañados de música y tañedores que saben muy bien cómo llevarnos a la presencia de Dios? Pero eso no lo es todo. Esa es una de las formas de acercarnos a Dios. Sin embargo, podríamos pensar que esto es solo parte del protocolo, y puede ser que yo salga de aquí y mi corazón siga siendo testarudo, rebelde, y entonces mi adoración a Dios se ve interrumpida. Se quedó solo en protocolo, ritual, en algo sentimental o emocional que pueda producir la música. Viera, hermano, cómo se derramaran mis lágrimas cuando escuché tal canción, porque me bendijo mucho. Y no está mal, está bien. Está bien que una canción, que un canto, que un coro nos pueda acercar a Dios y pueda sensibilizarnos. Pero en realidad lo que Dios espera de nosotros es el siguiente paso, y es que tengamos un corazón con la capacidad de obedecerle. La obediencia será la que nos abra puertas. Nuestra adoración en obediencia será la que abra puertas, será la que provoque algo para nuestras vidas. Vea lo que provocó para David. No era un rey, no estaba dentro del linaje, no era parte de los que físicamente se veían capaces, aunque sí tenía mucha capacidad, porque sabemos muy bien que allí cuidando las ovejas había matado leones, había quitado de la quijada, le había quitado las ovejas y los había matado. Tenía fuerza, tenía capacidad física, pero más que eso, Dios buscó un corazón con la capacidad de amarlo, un corazón con la capacidad de obedecer en todas las cosas. La pregunta es: ¿nos hemos esforzado por obedecer a Dios? Que eso también se traduce como adorar a Dios. ¿Nos hemos esforzado en adorar a Dios? Tal vez las puertas que esperábamos que se abrieran no se han abierto porque no hemos tenido la capacidad de obedecerle. Y se nos pasan los días, se nos pasan los años y seguimos igual, pero no obedecemos, no adoramos en obediencia. Y entonces bloqueamos. No permitimos, no producimos, no provocamos que la puerta se pueda abrir, sino que se queda cerrada, se queda cerrada. ¿Cuántas veces con nuestra actitud de rebeldía y desobediencia ha cerrado la puerta que Dios estaba a punto de abrir para nosotros? Y suena bien fuerte, suena bien pesado hablar de rebeldía, pero quiero decirle algo: el que no obedece a Dios es rebelde. No hay otra palabra para describirlo, no hay otra palabra para mencionar lo opuesto a obediencia. Es rebeldía. ¿Cuánta rebeldía hemos mostrado a Dios? ¿Cuánta rebeldía hemos mostrado delante de Él?
cosas que suceden cuando obedecemos. Recuerda aquella mujer a la que visitó el profeta. Estaba a punto de morir, ya no tenía recursos, pero la instrucción del profeta fue: ve y consigue más tinajas y enciérrate en tu cuarto, y ahí empieza a vertir sobre las tinajas. Y el milagro sucedió a puerta cerrada, pero en obediencia a la instrucción. Era algo bien loco, porque no tenía nada más que una vasija, que un poco de aceite. Pero Dios empezó a proveer por causa de la obediencia de aquella mujer a una instrucción dada por el profeta. Jesús mismo está en el camino. Juan 17 nos habla. Juan 17 y versículo 11 nos habla que Jesús iba yendo Jesús a Jerusalén. Pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea salieron al encuentro hombres leprosos, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pudieron reconocer quién era Dios, quién era Jesús, y tenía que aprovechar la oportunidad. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Vean la instrucción que Jesús les da. Jesús no se les acercó, no los tocó, no hizo una oración por sanidad, sino les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y ellos no dudaron, sino que obedecieron. Y esa obediencia entonces provocó el milagro de Dios para sus vidas. En otras palabras, adoraron en obediencia. Y dice el versículo 14: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Pero jamás Jesús mencionó nada acerca de sanidad. Jesús no mencionó nada, ningún tipo de oración ni nada, sino una instrucción: vayan, preséntense al sacerdote, a su sacerdote. Ni siquiera les terminó de dar la instrucción o de decirles: si lo hacen van a ser sanados. Simplemente dio una instrucción: id, mostraos a los sacerdotes. Eso fue todo. Y estos hombres fueron, caminaron, obedecieron. Posiblemente pudieron tener pensamientos de duda en su corazón mientras caminaban, pero se dieron cuenta que fueron limpiados a medida que avanzaban. Mientras daban pasos, fueron limpiados. Nuestra obediencia, nuestra adoración a Dios, que es reconocer, que es mostrar reverencia a Dios, nuestra adoración en obediencia abre puertas, provoca milagros, provoca algo poderoso en el corazón de Dios. Pero ¿sabe algo? Esto no es fingido. Yo no puedo obedecer o fingir obedecer. Dios sabe y conoce las intenciones de nuestro corazón. Porque fácilmente podría decir nuestra mente y corazón: ay, como tengo necesidad, voy a obedecer a partir de hoy para que Dios resuelva y tenga en cuenta mi necesidad y vea el milagro ya mañana. Entonces nos estaríamos engañando a nosotros mismos, porque nuestra intención no es adorar en obediencia a Dios, sino resolver el problema que tenemos. Y no es eso lo que nos está mostrando. Su palabra en realidad nos está instruyendo y nos está dando la luz maravillosa para que podamos entender que va más allá y se trata de amar y obedecer a Dios, no importando cuál sea el resultado. Amar y obedecer a Dios no importando si en su voluntad obtendré un sí. Amar y obedecer la voluntad de Dios no importando si su voluntad sea con una respuesta como un no. Sin importar el resultado, que yo tenga la capacidad en mi corazón de obedecer. Lo vuelvo a repetir, iglesia: mostramos nuestro amor a Dios cuando obedecemos en adoración.
sin importar el resultado. Simplemente lo voy a amar, simplemente le voy a obedecer, porque Él conoce, porque Él sabe lo que es lo mejor para mí. Yo voy a obedecer. Estos hombres salieron corriendo, fueron rápido, se presentaron. Es más, uno de ellos estaba a punto de caminar e irse con los demás para presentarse a los sacerdotes, pero dice que regresó. Versículo 15. Entonces uno de ellos regresó, viendo que había sido sanado. Mientras iba en el camino, supuestamente a presentarse con un sacerdote, fue sanado como los demás, pero volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Qué quiere decir con esto? Él no tenía un sacerdote. Este hombre no tenía un sacerdote a quien presentarse. Quiere decir que los otros 9, no dice que si eran o no eran, pero si fueron a presentarse ante un sacerdote, quiere decir que ellos pertenecían al pueblo de Israel, eran judíos. Por eso entendieron la instrucción. Desde el Éxodo se muestra y Dios da la instrucción que cada leproso debía apartarse del pueblo, estar a solas, lejos del pueblo, para no contaminar a nadie, pero debía presentarse ante el sacerdote periódicamente para que el sacerdote pudiera verlo y determinar que ya había sido limpio. Así que estos hombres entendían la instrucción, porque la instrucción fue dada desde hace mucho tiempo atrás. Por eso cuando Jesús les dice: vayan, id, preséntense ante el sacerdote, ellos no dudaron, sabían cuál era la instrucción. Este samaritano empezó a caminar y a medio camino dice: fui sanado, pero al final no tengo sacerdote. Regresa Jesús, y esta es una gran enseñanza, porque al final está diciéndole Jesús: tú eres mi sacerdote. Pero incluso este hombre, que no tenía ni idea de lo que significaba adorar a Dios, pudo obedecer a la instrucción, y eso aperturó o provocó en él el milagro de la sanidad. Y no se quedó allí, sino que regresa y sigue adorando a Dios a gran voz, glorificando a Dios y postrándose delante de Dios. Vea lo que provocó. Vea la puerta que pudo abrir por obedecer. Quiero invitarlo para que a partir de hoy y los próximos días de nuestra vida le pidamos a Dios que nos dé un corazón con la capacidad de obedecer a cada instrucción. ¿Sabe que nosotros no deberíamos de cuestionar una instrucción de parte de Dios? ¿Será que si quieres, Dios, que haga esto? ¿Será que sí va a funcionar? Estos hombres solo caminaron, empezaron a caminar, y mientras caminaban fueron limpiados, dice su palabra. Ni siquiera se habían presentado ante el sacerdote y ya habían sido sanados por la obediencia en su corazón, sin dudar, sin cuestionar, simplemente obedecer, simplemente obedecer. ¿Cuánto hemos cuestionado las instrucciones de Dios para nuestra vida? ¿Cuánto hemos cuestionado en nuestro corazón? Y a veces hemos, entre comillas, obedecido, pero en realidad en nuestro corazón hay una incomodidad porque no lo queríamos hacer, porque no estábamos de acuerdo, porque dudamos, porque lo cuestionamos antes. Pero quiero invitarte, iglesia, para que en los próximos días le digamos: Señor, aquí está mi corazón, lo rindo. Rindo mi corazón, rindo mi voluntad. Señor, perdóname. Ayúdeme a hacer esta oración. Cierre sus ojos ahí donde está. Dígale: Señor, perdóname. Si en algún momento mi corazón ha sido testarudo, rebelde, desobediente, y quiero hacer mi voluntad, y todavía me atrevo a cuestionar tus instrucciones, me atrevo a cuestionar tu palabra, me atrevo a cuestionar lo que tú pides de mí, y muestro una actitud incorrecta, perdóname. Te pido que puedas trabajar en mi corazón. Señor, aquí está mi corazón delante de ti. Señor, aquí está mi corazón. Lo rindo mi voluntad, mi forma de pensar,
la postura que a veces he adoptado, Señor, delante de ti. Me rindo, me humillo para que tú seas glorificado. Trabaja en mi corazón, transforma mi corazón, perfecciona tu obra en mi corazón, para que mi corazón pueda ser obediente, para que mi corazón pueda ser enseñable, para que pueda aprender a adorar en obediencia a ti y obedecer todo lo que tú me pides y disfrutar de lo que puede provocar la obediencia genuina, no por intereses, sino simplemente entender que debo amarte en obediencia a ti, Señor. Perfecciona tu obra en nosotros. Perfecciona tu obra en nosotros, tus hijos. Quita toda rebeldía, arranca toda rebeldía de nuestro corazón.